No me refiero al Estado venezolano, al Estado en general, que no solamente son cuestiones puntuales, sino que en estos detalles también tiene que estar muy preparado el activista de derechos humanos para atacar situaciones en las cuales se están violando los derechos humanos sin que sean unas situaciones flagrantes, sin que sean unas situaciones concretas, sino simplemente por vía indirecta, por vía de imbricación de un entronque que se hace entre el ciudadano que paga sus tributos y sus derechos humanos que deberían ser garantizados por este Estado que recibe esos tributos precisamente para cumplir con ellos, con su permiso. Bien, prosigamos entonces con la noción del ciudadano. Ciudadano es la persona que por su naturaleza pública y por su condición natural o civil de vecino establece relaciones sociales de tipo privado y público como titular de derechos y obligaciones personalísimos e inalienables reconocidos al resto de los ciudadanos bajo el principio formal de igualdad. Aquí tenemos también algunos conceptos de grandes pensadores, como el de Cicerón, ¿verdad? Cicerón decía así: el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Sócrates: yo soy un ciudadano, no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Bueno, y así podríamos citar varias situaciones al respecto. Hablemos ahora un poco más sobre las cifras de estos tributos, ¿verdad? En Venezuela sabemos que el petróleo es un factor preponderante en la economía nacional. Entonces, este petróleo sustituyó prácticamente las contribuciones de los ciudadanos por la gravitación de sus dimensiones. Aquí el petróleo llegó a ser el 90 y tanto % del componente del presupuesto nacional. Entonces, si nosotros vivimos en un condominio, en el que, por decir, son 10 apartamentos, y en un apartamento de eso vive un potentado, un señor que tiene mucho dinero, y ese agarra y paga todos los servicios. Entonces los otros 9 dicen: bueno, ¿para qué voy a pagar yo si este paga todo? Eso ha pasado aquí en Venezuela. El petróleo pagaba todo, ¿verdad? Con el agravante de que este petróleo que pagaba todo también mediatizaba la condición de ciudadano de los pobladores venezolanos, porque al no tener la obligación, pues se le resta, al menos moralmente, la competencia para exigir nuestros derechos. Y recordemos que los derechos humanos son inherentes a la pena nacer la persona, ya lleva sus derechos humanos, y estos derechos humanos deben ser respetados, se contribuya o no se contribuya, pero por supuesto que nuestra aspiración, y más en este digno auditorio y con esta selecta presencia de ustedes, el activista de derechos humanos no puede tener la opción de decir: yo no voy a cumplir con mis deberes y de todas maneras voy a reclamar mis derechos. No, eso es para el que no es ciudadano. Para los activistas de los derechos humanos tiene que ser condición sine qua non, no solamente el pago de tributo, que es simplemente una cuestión circunstancial y cuando así la ley lo requiere, porque hay unos mínimos que hay que pagar,
si no se llega a tanto no hay que pagar, etcétera, etcétera, sino cumplir con los deberes en general. Entonces un activista de los derechos humanos que no cumpla con sus deberes, pues no, le retiro la admiración que expresé al principio, ¿verdad? Yo admiro a los activistas de los derechos humanos porque tienen una actividad encomiable, una actividad que aplaudo todos los días ante tantas injusticias que hay en este país, pero ese activista de derechos humanos debe ser precisamente un ejemplo para la ciudadanía, cumpliendo también con sus deberes. Ahora, volvamos a la composición de estos tributos, ¿verdad? El tributo, originalmente, por allá en el año 1943, es cuando se promulga la primera ley del impuesto sobre la renta. Una ley para la época bastante tímida, básicamente porque, les repito, el presupuesto nacional se llenaba básicamente de la contribución del petróleo. Esta situación ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Hemos llegado al día de hoy, cuando vemos que incluso los precios del petróleo han bajado de una manera realmente drástica y dramática para nuestra economía, que depende básicamente de él, y entonces ahora sí estamos dando la vista para los impuestos. Ahora sí hay que cobrar los impuestos, porque como ya el petróleo no nos da para cubrir nuestros gastos, entonces ahora hay que sacar estos gastos de los bolsillos de los contribuyentes. Lamentablemente, ese no debería ser el planteamiento. Les repito, el petróleo adormeció todas las condiciones de los ciudadanos, porque si había el que ponía el dinero, ¿para qué voy a estar yo contribuyendo? Pero hoy en día ya no es así. Entonces, ya que se nos están exigiendo nuestros tributos, nosotros debemos estar vigilantes para que esos tributos vayan a donde tengan que ir. Y entonces, de ahí vamos a caer ahora en el tema del presupuesto nacional. El presupuesto nacional es un instrumento formidable. Disculpen un segundito acá. Bien, el presupuesto nacional es un instrumento formidable de gerencia pública, es un instrumento para el manejo del Estado. Este es un instrumento que prácticamente está en desuso, aunque se sigue cumpliendo. La gente no conoce la magnitud, la profundidad de este instrumento, y del cual se pueden lograr muchas reivindicaciones para la sociedad venezolana. El presupuesto, primero que nada, fíjense ustedes que jurídicamente hablando, legalmente hablando, es una ley muy sui generis. Es una ley muy sui generis, porque es una ley orgánica, pero es una ley orgánica que dura un año. Porque al año siguiente hay que hacer otro presupuesto, que muchas veces cuando no se ponen de acuerdo en hacer este otro presupuesto, se va a lo que llaman el presupuesto reconducido, que es simplemente seguir con el presupuesto del año anterior. Ahora, vamos a hacer acá una pequeña diferencia para que veamos la magnitud del compromiso que tiene un Estado que debe instrumentarlo a través de esta ley del presupuesto nacional. Vamos a hablar del presupuesto privado y del presupuesto público, para que veamos la diferencia y veamos pues todos los factores que están allí inmersos en esta relación. El presupuesto privado. Bueno, sabemos que el presupuesto es un supuesto previo, el presupuesto. Entonces, cuando nosotros estamos en la actividad privada, nosotros vamos a sacar unas cuentas, unos estimados, en base al estimado de nuestras ventas, de nuestros ingresos. Ojo aquí,
subrayo esto en el presupuesto privado. Es en base a los ingresos donde va a girar todo el andamiaje, toda la organización de este presupuesto. Es decir, yo tengo una empresa privada y yo pongamos una fábrica de pupitres, ¿verdad? Entonces yo voy a sacar un presupuesto para el año que viene de esa empresa de pupitres. El primer parámetro que debo de tomar en cuenta es cuántos pupitres puedo vender. Eso se hará con un estimado, bueno, de los clientes que tengo, de lo que vendí el año pasado, de cómo está la situación, de si tengo varios contratos en cierres, etcétera, etcétera. Pero esa primera cifra es la que me va a dar a mí la pauta para yo saber si voy a vender tanto, si voy a vender tantos pupitres, debo saber entonces cuánta madera voy a comprar, cuántos ángulos voy a comprar, cuánto barniz, cuántos empleados tengo que poner a trabajar, ¿verdad? Así funciona el presupuesto privado, partiendo de los ingresos. El presupuesto público es totalmente al revés. El presupuesto público parte de los gastos. El Estado venezolano, en todas sus dimensiones, en todas sus escalas, el nacional, estatal y municipal, ¿verdad?, hacen una serie de estimados sobre los gastos. ¿Cuáles son estos gastos? Los gastos de remuneración del personal de la administración pública, los gastos corrientes del pago de los servicios. También hay los gastos de inversión, cuando el Estado decide que va a hacer una carretera, que va a hacer un hospital, que va a hacer un edificio, etcétera, etcétera. Va haciendo esos estimados, y una vez que ya completa toda la estimación de los gastos, es cuando entonces va a ver cuántos de estos gastos son pertinentes para poderlos ejecutar en el año que viene, porque eso se hace en el año anterior. ¿Cuántos de estos estimados gastos se van a poder ejecutar y con cuánto cuento para poderlos cubrir? Si el gasto es de este tamaño, para poderlo cubrir tengo que tener unos ingresos de este tamaño también. Entonces echo el ojo para ver las fuentes de mis ingresos y veo por un lado el ingreso petrolero. Eso es sine qua non. El ingreso petrolero es el que va a tratar de cubrir todo eso allí. Pero si los gastos están aquí y el ingreso petrolero llega por acá, me está faltando un pedazo. Ese pedazo lo van a cubrir los impuestos internos a los particulares, de los que veníamos hablando, ¿verdad? Pero con todo y eso, con el aporte del petróleo, más el aporte de los contribuyentes, y no logramos cubrir los gastos, entonces tenemos dos salidas. O recortamos esos gastos, que ahí es donde el ojo avisor del activista de los derechos humanos tiene que ver cuál es el gasto que se va a recortar. Porque si nos ponen a escoger entre disminuir el gasto en compra de tanques, por dar un ejemplo, o disminuir la dotación de hospitales, el activista de derechos humanos no puede tener duda de que tiene que escoger el que vamos a defender. Y por eso les decía que el presupuesto nacional y el asunto de los tributos tiene una implicación, tiene una vinculación con los derechos humanos. Entonces, cuando no se logra cubrir el estimado de los gastos con los ingresos que tenemos, o recortamos los gastos haciendo la acotación que le acabo de hacer, o vamos al endeudamiento público. Se pide prestado para poder cubrir esos gastos y comenzar a ejecutar ese presupuesto. Ese presupuesto es el que va a darle la vida económica al país. Ese presupuesto, ustedes pueden verlo en la administración pública de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón. Los 2 primeros meses en la administración pública, sobre todo en la provincia, es un poco tardío la llegada de ese presupuesto, porque ese presupuesto, por normativa constitucional,
pasa primero por lo que era antes el Congreso Nacional y ahora por lo que es la Asamblea Nacional. Tiene que llevar su discusión. De allí, esa discusión debería hacerse en el primero o segundo mes del año. Y en base también a ese presupuesto, se generan unos parámetros, unos indicadores económicos que se tasan, que se determinan en base precisamente a estos estimados, como son la unidad tributaria, que es la que va a regir en muchos de los impuestos, de las tasas, de las medidas que pone el gobierno para cobrar sus tasas y obligaciones, y también el índice de la inflación. De ese presupuesto salen estas dos medidas que el Banco Central de Venezuela debe informar a sus conciudadanos para que la población no solamente sepa para pelear por esto de que tenemos tanto de inflación,